Aló. Buenas tardes, aquí ya estamos arrancando este evento de lanzamiento del Climate Transparency Report. Y bueno, mientras se van sumando más personas que ya estamos, ya están entrando minuto a minuto, ya van más de 90 personas que están entrando a esta sala de reunión de Fundación Ambiente y Recursos Naturales. Así que bueno, bienvenidos y bienvenidas a todas las personas que se vienen sumando. Ahora en un minuto más vamos a dar comienzo formal a este evento. Así que bueno, mientras se siguen sumando, me gustaría mencionar que mi nombre es Enrique Maurtua Constantinidis, soy asesor senior de política climática de Fundación Ambiente y Recursos Naturales aquí en Argentina y estamos trabajando ya desde hace unos años en Climate Transparency, que es una iniciativa global que trabaja con un foco especial en los países del G20. Así que bueno, aquí en este momento me está acompañando Álvaro Umaña, quien fuera ministro de Ambiente de Costa Rica y que además es co-chair de la iniciativa de Climate Transparency y que bueno, le voy a pedir a Álvaro que nos dé unas palabras de bienvenida para darle inicio a este evento. Muchas gracias, Enrique. Estamos en medio de dos crisis planetarias, la crisis de coronavirus y la crisis de cambio climático. Debemos actuar sin demora en ambas y saber también que crisis significa oportunidades. A 5 años del Acuerdo de París, muchos países han revisado y Argentina está en proceso de revisión de sus compromisos nacionales y muchos han asumido ya compromisos de carbono neutralidad. Por otra parte, los paquetes de recuperación económica del COVID tienen grandes programas de inversión que deben ser amigables con el clima. El reporte de transparencia climática que presentamos hoy nos muestra qué hicieron y qué dejaron de hacer los países del G20 en el tema de cambio climático y en el tema de respuestas hacia la pandemia. Contiene información novedosa sobre las emisiones de este año, así como las principales características de los paquetes de recuperación. Es el informe más completo, a la vez conciso y amigable al usuario sobre la política climática del G20, las principales economías del mundo. Este es el 6º reporte anual y se enfoca en las tendencias de emisiones, como mencioné, y proyecciones para el 2020 que se incluyen, y un análisis a la respuesta a la crisis del COVID-19. Así como un análisis de tendencias y políticas de los compromisos nacionales. Diría que los mensajes claves es la necesidad de reducir cambios climáticos implica asumir metas ambiciosas y cambios estructurales.
aunque las emisiones hayan caído en el 2020 por la crisis económica de que causó el COVID, las emisiones del G20 continúan creciendo y algunos países están asumiendo políticas erróneas, por ejemplo, volver a subsidiar los combustibles fósiles. Y este es un problema que tenemos en América Latina y que tiene también la Argentina. Los miembros del G20 pueden acelerar el avance si alinean los paquetes de recuperación económica con la política climática de largo plazo. Tenemos todos una oportunidad de usar la respuesta al COVID para activar la acción climática y transformar sectores claves, por ejemplo, el transporte, con transporte más individualizado, uso de bicicletas, de scooters o vehículos eléctricos livianos, etcétera. Estamos viendo una gran cantidad de opciones que debemos aprovechar. En última instancia, la acción climática debe ir de la mano de la recuperación económica y debemos aprovechar estas oportunidades para aumentar el nivel de ambición hacia el año 2030. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Álvaro, por tus palabras y por esta introducción. Así que bueno, con esto te voy a invitar, Álvaro, a que te quedes después para el resto, que Álvaro también va a hacer el cierre de este evento, y le pido a Jazmín Rocco Predazzi, que también es del equipo climático de FARN, y a Laura Rocha, de Periodistas por el Planeta, para que me acompañen para una breve introducción también a lo que va a ser este evento y de los paneles que vamos a hablar hoy. Hola, Laura, ¿cómo están todos? bienvenidas. Hola, ¿cómo están todos? Bueno, Laura, Jazmín, ahora en esta próxima hora y media vamos a tratar de condensar un montón de información. El Climate Transparency Report que se lanzó esta mañana cubre un montón de indicadores que dan cuenta de cómo es la performance de los países del G20. En este caso nos vamos a focalizar en lo que son en lo que tiene que ver con Argentina en particular. Argentina es una economía de G20 y tiene un nivel de responsabilidad que no podemos ignorar y que nosotros estamos dándole seguimiento desde Fundación Ambiente y Recursos Naturales a todo lo que es la política climática en Argentina. Laura, tu panel ahora va a hablar específicamente del tema energético. Contanos un poco qué podemos esperar de ese panel. Bueno, el panel de energía, por supuesto que es uno de los más interesantes, teniendo en cuenta que hace pocas horas en el Congreso de la Nación acaba de dar media sanción la Cámara de Diputados a un proyecto de impuesto a las grandes fortunas, le llaman, con el 25% de destino de esos fondos a la exploración de gas natural, específicamente a la empresa estatal YPF. ¿Por qué menciono esto? Porque, bueno, la coyuntura nos toca, obviamente esto no está incluido en el Climate Transparency Report porque pasó hace unas horas, pero se suma a la cantidad de variables que se mencionan como ese gap que tiene la Argentina para poder ponerse on track para cumplir las metas del Acuerdo de París. Entonces, el sector energético es un sector fundamental y vamos a tener primero las personas que son responsables de haber elaborado este capítulo de la Argentina, que nos van a explicar de qué se trata, pero también vamos a escuchar de qué manera se puede superar esto. Que no es que todo es malo, sino que también hay muy buenas expectativas, sí, desde el sector privado, también por supuesto desde el sector público, pero se generan iniciativas que permitan y que aparte sean realmente posibles, generar un cambio y, digamos, cumplir con una verdadera transformación de la matriz energética nacional.
No, eso va a estar buenísimo y realmente quiero que el público sepa que estamos haciendo un esfuerzo para condensar un montón de información. Ese panel va a estar muy nutrido. Pero bueno, la otra pata que tiene nuestro país tiene que ver con el uso de la tierra. Y ahí, bueno, Jazmín va a moderar un panel, vos vas a moderar un panel que va a estar buenísimo porque si bien el tema de energía a nivel mundial, el tema de transporte es sumamente relevante para lo que tiene que ver las emisiones de gases de efecto invernadero para nuestro país. Todo lo que tiene que ver con los usos de la tierra es un tema que no es para nada despreciable, todo lo contrario. No, seguro. De hecho, es un sector sumamente importante en cuanto a emisiones de gases de efecto invernadero. Es el 37% de nuestra matriz, con lo cual tiene una relevancia muy importante, pero al mismo tiempo también no solamente genera las emisiones, sino que también se ve impactado por el cambio climático, y de hecho el reporte nos habla un poco de esos impactos proyectados y cómo va a afectar, por ejemplo, en los rendimientos de los cultivos, en la disponibilidad de agua. Entonces, en el panel de uso del suelo vamos a estar hablando un poco sobre esta responsabilidad que tiene el sector y qué proyecciones vemos. Y otra cosa que me parece muy interesante es que a lo largo de todo el webinar vamos a estar hablando, en particular porque nos parece importante, pero además porque el reporte lo menciona mucho, sobre la recuperación económica. Y me parece que una recuperación económica verde, sobre todo en Argentina, no podemos pensarla sin considerar este sector, que además de ser importante en cuanto a emisiones, también es muy importante en cuanto a nuestra economía. Entonces, la planificación a largo plazo de este sector es fundamental, y un poco de eso también vamos a estar charlando en este panel. Genial. Y bueno, finalmente, un poco en relación a todo esto que Laura nos contaba, que Jazmín nos contaba, fundamentalmente relacionado a lo sectorial, a los compromisos, a los números. Bueno, Argentina está en proceso de revisar su compromiso climático. Y en ese sentido, en el último panel, Antonella Rizzo va a acompañar para tener una charla sobre cómo se puede aumentar esa ambición, cómo ese instrumento bajo el Acuerdo de París, la NDC o la contribución nacionalmente determinada, fija esos compromisos y cómo nuestro país puede encontrar dónde están los espacios para que nuestro país mejore sus compromisos en el marco ya no de esos números que posiblemente se hable a la hora de tocar los sectores, sino también en el marco de lo que el Acuerdo de París, ahora que tiene su libro de reglas, cómo en el marco de la Convención de Cambio Climático ese nuevo compromiso puede mejorar su performance. O sea, ¿dónde están los espacios para que la información, la claridad, la transparencia estén reflejadas en ese documento, que no es un documento muy largo, pero bueno, de eso ya les vamos a contar más con Antonella en ese panel. Vamos a dejar acá en esta breve introducción y la dejamos a Laura para que dé paso al panel que viene ahora sobre energía y transporte. Laura, todo tuyo. Muchas gracias, Enrique. Bueno, sí, efectivamente. Ahora nos toca entonces presentar el primer panel. Como les decía antes, el sector energético es un sector muy importante en materia de emisiones en la Argentina, representa el 53%, pero bueno, queremos saber qué dice este año el Climate Transparency Report. Ustedes saben que años anteriores se llamaba Brown to Green Report, bueno, ahora es el Climate Transparency Report, y nos van a hablar específicamente de ellos Gabriel Blanco, que es profesor titular e investigador de la Facultad de Ingeniería de la UNICEN en las áreas de energías renovables, cambio climático y sustentabilidad, profesor de posgrados en la Argentina y en el exterior, asesor para organismos internacionales y nacionales y autor coordinador de los informes 5 y 6 del IPCC, junto con Daniela Kessler, que es docente e investigadora del Centro de Tecnologías Ambientales y Energía de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional del Centro también. Les vamos a dar el Gabriel, Daniela, los invito a encender sus cámaras y sus micrófonos. Bueno, acá yo ya me transformo de presentadora a mala, porque les voy a decir que tienen 15 minutos para hacer su presentación para que después podamos darle lugar a los otros oradores. Para que no se pasen, cuando falte más o menos
entre 2 minutos y 1 minuto y medio, les voy a avisar. Adelante ustedes. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, no sé si se ve la pantalla que estamos compartiendo. Ahí está. Yo brevemente voy a hacer un repaso sobre los más relevantes indicadores del sector energía del reporte. Sigue adelante. La siguiente, por favor. Gracias. Entonces vamos a empezar con las emisiones totales per cápita para el G20 y en especial vamos a prestar atención obviamente en Argentina. Las emisiones per cápita en Argentina son de 8,4 toneladas de dióxido de carbono equivalente per cápita. Vemos que Argentina está un poquito por encima de la media del G20, pero se muestra una tendencia negativa en este indicador, es decir, que durante los últimos 5 años han venido disminuyendo. Principalmente hay que remarcar esto, que esta tendencia negativa se ha dado más que nada por la situación económica del país, el estancamiento de la actividad económica, más que por medidas específicas que haya tomado el país en este respecto. La siguiente. Bueno, no podemos dejar de hablar de cómo está formada la matriz de energía primaria. Aquí vemos para todo el G20 y en un círculo ahí en rojo remarcado para Argentina. Como para casi todos los países del G20, la matriz primaria está formada principalmente por combustibles fósiles. En el caso de Argentina, mayoritariamente gas natural, seguido de petróleo. Y el pequeño porcentaje de renovables que vemos ahí, ya vamos a ver más en detalle, pero es fundamentalmente biocombustibles y las grandes represas hidroeléctricas, que en este gráfico en particular están incluidas dentro de renovables. Siguiente. Ligado con la matriz de energía primaria, las intensidades de emisiones de la generación eléctrica, es decir, qué cantidad de emisiones hay por cada unidad de energía eléctrica producida en el país, y acá se muestra para todo el G20. Vemos que Argentina está por debajo del promedio del G20, la barra verde es la del G20 y Argentina está ahí remarcada también con un círculo en rojo. Así que esto es positivo, estamos debajo de la media, y además con una tendencia también negativa, es decir, han venido disminuyendo la intensidad de emisiones para la generación eléctrica, un 18% en el último periodo de 5 años. Esto es algo para remarcar. La siguiente. Acá se muestra un detalle de la matriz energética primaria. Vemos la evolución desde 1990 a 2019, lo que habíamos dicho antes, principalmente formada por los combustibles fósiles, gas natural y derivados del petróleo, y en mucha menor medida se encuentra la energía nuclear, las grandes hidro y apenas un 5% de fuentes renovables. Que en el gráfico de abajo hay una apertura más detallada de cómo está formado este 5%, y que acá es donde vemos que principalmente son los biocombustibles, este 5%. La siguiente. En este gráfico se muestran las emisiones provenientes del uso o la quema de los combustibles fósiles por cada sector, y los sectores que más emiten, más uso de combustibles fósiles realizan,
en Argentina el sector transporte, que se lleva un 27% de las emisiones, seguido por el sector de generación eléctrica con un 26%. Estos dos sectores son los principales culpables de las emisiones por la quema de combustible. El siguiente. La matriz de energía eléctrica, de dónde viene o cómo producimos la energía eléctrica que consumimos en Argentina, se muestra, esta tiene mucha similitud con la matriz de energía primaria. Principalmente la fuente de generación eléctrica son las centrales térmicas que hacen uso de gas natural, seguida por las grandes hidroeléctricas. Y las energías renovables apenas llegan a un 6% de la generación, también con la energía nuclear, que es un 6%. La siguiente. La matriz energética del transporte. ¿Cómo nos movemos en Argentina? Principalmente, siguiendo una relación con todos los gráficos que vimos hasta ahora, principalmente el transporte se hace a base de derivados del petróleo, casi un 80%, seguido por el gas natural y en menor medida los biocombustibles. Siguiente. Bueno, y hasta acá es un breve repaso de los indicadores más relevantes del sector energía. Ahora los dejo con Gabriel Blanco. Que va a continuar. Gracias Daniela. Creo que los números que mostraba Daniela, que están en el informe, están señalando un poco la historia de Argentina, dónde estamos y hacia dónde estamos yendo, ¿no? Y eso me toca un poco compartir con ustedes algunas ideas y tal vez algunas más preguntas que respuestas. Estamos parados en un nivel, como ya contaba Daniela, un nivel comparable con muchos países desarrollados en términos de emisiones. Estamos yendo, bueno, veremos cómo es la nueva contribución nacional de la Argentina, que va a tener que presentar hacia fin de año en el marco del Acuerdo de París, pero todo parece indicar que podemos estar yendo hacia ese punto amarillo que se muestra ahí, tal vez manteniendo el nivel actual o incrementando un poco las emisiones hacia 2030, pero la verdad es que si el país quiere ponerse en un sendero de reducciones de emisiones que sea compatible con, por un lado, con esta ambición, con este objetivo de que la temperatura no aumente más de 1.5 y basado en una distribución justa de las emisiones a nivel global entre los países, bueno, el sendero sería esos puntos verdes que se ven en pantalla hacia abajo. Así que ahí tenemos una brecha que hay que ver si Argentina lo puede salvar, y en todo caso preguntarnos si es que no, ¿por qué no? Y qué cosas demandaría ponernos en un sendero, como digo, compatible con el 1.5 y compatible con una distribución justa de las emisiones entre todos los países del mundo. Si vamos a la siguiente, ¿qué estamos haciendo, ¿no? Cuando uno ve la matriz energética que contaba Daniela recién, vemos por un lado una alta concentración de recursos. Nuestra matriz está en más del 90% basada solamente en 3 recursos, que son los combustibles fósiles, un poco menos la energía nuclear y las grandes represas hidroeléctricas. Justamente 3 recursos que además requieren una alta concentración de capitales, una muy alta concentración de capital, tan alta que ni siquiera el país como Estado puede afrontar, ¿no? Lo que requiere salir a golpear puertas para que esos capitales y esas tecnologías nos permitan explotar esos recursos. Y si seguimos un poco más, por favor, si avanzamos una más, nos encontramos con algunas otras cosas. Nos encontramos metidos en un terreno 80 y pico por ciento, 86% de combustibles fósiles en nuestra matriz, combustibles fósiles que responden ya más
a precios basados en combustibles fósiles como commodities, con lo cual estamos lejos de poder tener algún tipo de control. Argentina, lamentablemente, y a pesar de 100 años de YPF que se están por cumplir, no es un jugador en esa mesa del negocio del petróleo, ni siquiera es un jugador secundario, ni siquiera está invitado a esa mesa, y sin embargo estamos ahí tratando de darle una segunda vuelta de tuerca, ¿no? El YPF ya tuvo 100 años, ya cumple 100 años en poco, pero ahora vamos por vaca muerta con todo esto por delante. Y por último, si hacemos uno más, nos encontramos con un negocio de alta volatilidad política, donde sí se deciden las cosas, y bueno, estamos pendientes y dependiendo de cuestiones geopolíticas que nada tienen que ver con nosotros. Así que ahí la pregunta que dejo es, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo yendo por vaca muerta, por ejemplo? Más allá de lo de las emisiones, nos encontramos con todo este panorama. Seguimos una más, por favor. ¿Hay posibilidades de transformar esto? Bueno, si vemos el consumo final de Argentina, Daniela ya lo ponía, lo marcaba, pero esta imagen, esta figura trata de mostrar, por un lado, que el consumo final tiene dos grandes partes. La parte que consumimos de energía eléctrica, por un lado, lo marcado en rojo, pero está todo el resto que no es energía eléctrica, que son combustibles que se consumen en el consumo final, y ahí aparece lo que usamos en nuestras casas, en la industria y en el transporte, como ven ahí en la parte amarilla, ¿no? En el sector amarillo. Así que acá tenemos una problemática que no es tan sencilla, ¿no? La parte eléctrica podría encararse de una manera, digamos, menos compleja, la otra parte es un poco más compleja. Pero este es el consumo final. Estos somos nosotros también los que estamos detrás de esto. Una más, por favor. ¿Hay otros escenarios posibles? Bueno, estos últimos par de años estuvimos, tal vez más, ¿no? Diría 4 o 5, trabajando en escenarios energéticos. Si seguimos, por favor. Se plantearon en el último par de años, sí, seguimos, que la diapositiva así viene como en partes, pero dale hasta el final. Trabajando en la elaboración de escenarios a 2050, escenarios energéticos que sí sean compatibles con 1.5, se puede alcanzar eso, se puede alcanzar de distintas maneras. Nosotros generamos 3 escenarios que llamamos de referencia, porque bueno, uno está basado fuertemente en electrificación, otro basado fuertemente en biocombustibles, otro basado fuertemente en hidrógeno. Por supuesto que esos escenarios, digamos, puede haber una combinación de todo eso, por supuesto que sí. Pero lo que muestra esto, si seguimos un poco más, es que, si seguimos, es que con una demanda eficiente, pero también consciente, donde además desde lo tecnológico se pueda electrificar, y con una oferta ya no basada en fósiles, con una oferta no basada, o ya sin nuevas centrales nucleares y sin nuevas grandes represas, esto es posible alcanzar. Esto es técnicamente posible, por supuesto que hay otro montón de elementos que ahora vamos a mencionar brevemente. Faltan 2 minutos, Gabriel. Perfecto, gracias, Laura. Si seguimos una más, por favor. Esos escenarios, acá los mostramos brevemente cada uno, pero en lo que por ahí vale la pena resaltar es que en la gráfica de barras se ve que el consumo total de energía crece, y sigue creciendo por una sencilla razón, o no tan sencilla en realidad, que es el crecimiento combinado de la población hacia 2050, junto con el crecimiento del consumo energético per cápita. Esto tira siempre los números para arriba y arrastra el consumo para arriba. En la otra gráfica se ve las emisiones del sector energético divididas en lo que es transporte de lo que no lo es. Y como se ve, se llega efectivamente a prácticamente 0 emisiones en 2050. Vamos a pasar rápidamente las dos que siguen. El otro escenario basado en hidrógeno, no voy a agregar más nada, basado en biocombustibles. Este informe está en esta página de Farm, lo pueden ver. Y ahora sí vamos al final. Por favor, una más. ¿Hay barreras para la transición? Por supuesto que sí, y barreras muy pesadas, ¿no? Empezando por la falta de acuerdos políticos.
¿no? Que desde hace años nos vienen tirando hacia atrás. Y cuando digo acuerdos políticos es no solo entre partidos políticos, sino entre otros actores políticos, sindicatos, etc. Hay infraestructuras ya establecidas, tecnologías ya montadas, ¿no? Activos varados en esas mismas infraestructuras, economías de escala, ¿no? Que siempre nos llevan a producciones más grandes, que hay que pensar cómo se hace para salir de eso. Cambios tecnológicos que aparecen todo el tiempo, pero que no nos generan una mejor relación con los recursos naturales. Y por supuesto los hábitos y comportamientos a nivel social, a nivel individual, que hay mucho para hablar ahí, porque somos nosotros ahí los involucrados directos, pero también con un gran componente de pensar si nuestras decisiones realmente son libres, o si están influenciadas desde algún otro lugar. Vamos una más. El último, ya estamos, en tiempo cumplido. Listo, ya terminó, Laura. Esta es la última. Y para decirles que un futuro diferente y sostenible es posible, una más, por favor, si ponemos ahí gracias. Pero habrá que considerar, junto con las emisiones de gases de efecto invernadero y ser compatibles con 1.5, una cantidad de elementos que pasan por revisar nuestros patrones de producción y consumo, pasa por revisar nuestros hábitos y comportamientos, pensar la transición laboral, el rol de la ciencia y la tecnología, el rol de la educación, ¿no? Pensar en soberanía alimentaria, en soberanía energética, etcétera, etcétera. Pero ahí estamos, esa es la discusión, y para cerrar, decir que todo esto obviamente hay que pensarlo de manera federal, con perspectiva de género, y pensar las cosas integradamente y holísticamente. Así que con eso, gracias, Laura, y disculpa si me pasé. Está muy bien, ¿no? Muchísimas gracias a vos. Nos apena, la verdad, tener que cortar a los oradores con cosas tan interesantes que tienen para decir. La única cosa que voy a sumar a lo que Gabriel, que es un estudioso del tema energético, dijo hace unos minutos, tiene que ver con que lamentablemente no es que exista falta de acuerdo político, lamentablemente hay acuerdo político, porque ahí sí que no hay grieta, pero todos eligen un camino equivocado que atrasa y que tiene que ver precisamente con los subsidios a los combustibles fósiles. Subsidios que, por más que en algunos papeles sostienen que en Argentina ha bajado la cantidad de dinero que se destina para esos desarrollos, sin embargo, se crean nuevos impuestos, como acabo de decir, este impuesto que acaba de tener la media sanción en diputados, que da un 25% de lo recaudado a la explotación de gas, bueno, un plan gas 4, subsidios propiamente dichos, y después ayudas también a otro tipo de generación energética como el carbón. Pero yo no voy a hablar más y la voy a presentar a ella, que ella sí sabe y sabe muy bien números, se la pasa entre esas planillas incomprensibles que tienen los ejercicios financieros. Es María Marta Di Paola, magíster en Relaciones Económicas Internacionales de la UBA, licenciada en Economía y Administración Agraria también de la UBA, es directora del área en Farm, donde desarrolla tareas desde hace 10 años. Además, es profesora adjunta de la Cátedra de Administración de la Facultad de Agronomía de la UBA. Así que, María Marta, el escenario es tuyo. Muchísimas gracias y bueno, y escuchamos los números atentamente. Bueno, muchas gracias por tu presentación, Laura. ¿Cómo se extrañan los escenarios? Bueno, muchas gracias por este espacio. Mi idea un poco es hablar de cuál es la vinculación entre la política energética y la recuperación verde. La próxima, por favor. Justamente, un poco para remarcar, estas son todas filminas que pedazos de filminas que fui recolectando a lo largo de los años que venimos trabajando con las cuestiones vinculadas a la política energética, y podemos identificar que una de las soluciones que se plantea desde varios años hasta acá a la crisis económica es incrementar las exportaciones. Y justamente el incremento de las exportaciones como solución a la generación de empleo, a la suba del salario real, al crecimiento económico, a la generación de divisas. Y aquí es donde el sector energético es presentado como un sector clave. El gráfico de barras que pueden ver a su derecha o izquierda, depende de cómo estén mirando la pantalla, indica que al año 2027, el plan energético presentado en el año 2018, se pensaba que el sector de energía con las exportaciones iba a permitir incrementar el ingreso de divisas
más allá de lo que realiza el sector del agronegocio. Y abajo, ese párrafo que ven en azul es un copy-paste de un informe país del Fondo Monetario Internacional, donde menciona básicamente que ante la caída de las exportaciones vinculadas al sector agropecuario, no nos deberíamos preocupar tanto porque tenemos a Vaca Muerta justamente para recuperar las exportaciones. La próxima. Entonces, ¿cuáles son los esfuerzos que se vienen haciendo en este último año frente a la crisis económica y a la reactivación? Bueno, vamos a revisar un poco las políticas. En mayo de este año se presentó el barril criollo. ¿Qué implica el barril criollo? Es un precio fijo por encima del precio a nivel internacional de $45 por barril hasta diciembre de este año, que las empresas refinadoras deben pagar a las empresas extractivas. ¿Esto qué implica? Bueno, por ejemplo, que las las provincias hidrocarburíferas van a cobrar sus regalías en base a este precio más elevado que el precio internacional. Es decir, que esto permitiría incrementar el ingreso en las provincias entre un 20 y un 30%. En junio se circuló el programa federal quinquenal para la expansión de obras de infraestructura energética, donde entre otras obras se menciona como un rol fundamental el gasoducto de Vaca Muerta, que se extendería desde Vaca Muerta hasta Brasil, justamente con la intención de exportar a este país. ¿Cuál es el tema? Y bueno, este gasoducto se divide en 3 tramos y el primer tramo va a ser financiado en cierta parte, o iba a ser financiado por la Agencia de Desarrollo de Estados Unidos, que financia a sus empresas en el exterior. Sin embargo, el presidente electo Biden dijo en su último debate presidencial que iba a quitar el apoyo a las industrias hidrocarburíferas de este tipo de agencias. En agosto de este año se presentó el impuesto a la riqueza o el impuesto a las grandes fortunas, que ayer fue aprobado y que implica que el 25% de la recaudación, estimándose en unos 75.000 millones de pesos, se destinarán justamente a YPF, para la exploración, explotación y el desarrollo de gas. ¿Qué implican estos 75.000 millones de pesos? Bueno, por ejemplo, es el monto que se destinó para pagar asignaciones universales por hijo durante 5 meses. O sea, es el mismo monto que se destinó en 5 meses a las asignaciones universales por hijo. Implicaría multiplicar por 23 los subsidios que recibió YPF en 2019. Implicaría 11 veces lo que YPF destinó a inversión en exploración en el año 2019. Y un riesgo en el que deberíamos estar atentos son los contratos de explotación que tiene YPF con empresas del exterior, como Chevron, Shell, Equinor y Schlumberger. O sea, no solamente estaríamos apalancando a la empresa nacional, sino también estaríamos colaborando con empresas internacionales. En septiembre se presentó el Programa de Desarrollo de Emprendedores, que es un programa que busca incentivar a proveedores en sectores estratégicos, minería y energía, entre otros. Justamente lo que se busca ahí es dar créditos a tasa subsidiada para proveedores en esta línea. En septiembre se presenta el presupuesto 2021 y, para nuestra sorpresa, se sigue manteniendo la tendencia de subsidiar a los combustibles fósiles, justamente bajo la premisa del autoabastecimiento energético. Los subsidios a la oferta en particular, hay una gran cantidad de subsidios, pero particularmente me voy a focalizar en los subsidios que el Estado da a las empresas privadas para extraer petróleo. Representan 10 veces el presupuesto del Ministerio de Ambiente, 4 veces los gastos para afrontar la pandemia, y es el 1% de nuestro presupuesto. Todo esto destinado a empresas privadas para extraer gas y petróleo, principalmente gas. También tenemos a Río Turbio en el presupuesto 2021, que va a recibir 9.300 millones de pesos, es decir, 7 veces lo que se le va a destinar al Fondo de la Ley de Bosques Nativos. Seguimos en noviembre, donde también, digamos, el lunes se presentó el decreto de necesidad de urgencia, donde se establece cuáles son las medidas para el Plan Gas, que establece un precio fijo de $3,7 por millón de BTU, justamente para reducir las reducir las importaciones y fomentar las inversiones, y hacer frente a una balanza de cambio deficitaria, es decir, que
una balanza de pagos deficitaria. Es decir, reducir las importaciones y generar incentivos para incrementar. Ahora, cuando uno revisa los precios de las últimas licitaciones de importaciones de gas licuado de petróleo de la empresa Integración Energía Argentina S.A., podemos ver que los precios van entre 2,7 y 3,3 millones de dólares por millón de BTU. Es decir, que de 3,7 a esta diferencia se estaría beneficiando a las empresas, pero las empresas van a recibir la diferencia entre el precio de mercado y este 3,7 dólares, que el precio de mercado está estipulado más o menos en un 2,3 dólares por millón de BTU. Entonces, dejo en claro porque ahí me entreveré un poco, ¿no? Las empresas van a recibir 3,7 dólares, en realidad es la diferencia entre 2,3 y 3,7. Es decir, que se les va a asegurar casi un 40% un precio mayor en un 40% al precio de mercado. La próxima, por favor. Entonces, financiando los fósiles, ¿qué estamos financiando? Estamos financiando un 5% de las emisiones de gases de efecto invernadero de nuestro país. Casi las emisiones del sector de residuos. Estamos financiando también las inversiones de empresas internacionales que están en el sector de hidrocarburos. Por ejemplo, los subsidios a los combustibles fósiles entre 2016 y 2018 financiaron un 86% de las inversiones de Pan American Energy y un 83% de las inversiones de Wintershall. Estos fondos que en 2021 se prevén destinar a las empresas privadas dejan de financiar 17 millones de asignaciones universales por hijo, dejan de financiar 5 millones de jubilaciones y representan 64 veces el presupuesto para lo que es el Fondo de Enriquecimiento de la Ley de Bosques Nativos. La próxima, por favor. Como podemos ver, el riesgo en este sentido es que el gas sea considerado como una solución climática. Esto es parte del Plan de Acción de Energía de la Contribución Nacional de Cambio Climático, y como pueden ver, está remarcado en un recuadro, se menciona que la sustitución de los combustibles fósiles por gas natural puede ser una de las formas de reducir emisiones para nuestro país. La próxima. 2 minutos, María. Ya termino. Y como último, como no encontré nada verde para comentarles sobre la recuperación económica, les dejo la imagen de Shrek y dejo ahí mi comentario y quedo abierta a las preguntas. Bueno, muchísimas gracias, María Marta. Clarísimo. No sé si escucharon, 10 veces el presupuesto para el Ministerio de Ambiente, 20 veces el financiamiento de la Ley de Bosques. La verdad, no había nada verde, así que ahí lo dejamos a Shrek. Esto que parece insano, pero no lo es la Argentina, que se contenta con tener una ley de educación ambiental para funcionarios. Pero bueno, como no queremos ser apocalípticos, porque aparte este reporte de lo que trata es de ver cuáles son las posibilidades, y Argentina, aunque ustedes no lo crean, todavía las tiene, y a pesar de su dirigencia. Vamos a hablar ahora de una experiencia, pero de una experiencia privada que está incursionando en uno de los temas centrales que tienen que ver con el consumo de energía, pero en el transporte, especialmente el transporte de cargas. Entonces está con nosotros Alejandro Pasos, que ocupa el cargo de CMO de Scania Argentina desde el 1 de enero de 2020. Cuenta con 20 años de experiencia en Scania porque él ingresó ahí para cumplir una pasantía, continúa su camino profesional y se desempeñó como asistente comercial, más tarde como responsable del área de investigación de mercado y luego como gerente del área de marketing y comunicaciones. Es licenciado en Administración de Empresas, egresado con honores de la UBA, es argentino, tiene 45 años, está casado y tiene 2 hijos, así que bueno, nos va a contar en sus 10 minutos bueno, qué es lo que está haciendo Scania y de qué manera podemos creer que el cambio y la transición está llegando a algún lugar. Bueno, gracias Laura, gracias a todos y gracias por la posibilidad de poder presentar en este foro algunas iniciativas que estamos llevando adelante, no solamente a nivel local, sino también a nivel
a nivel global. Bueno, como bien dijo Laura, mi nombre es Alejandro Paso, soy el CMO de Scania Argentina y los voy a invitar en los próximos quizás hasta 8 minutos, te diría, a conocer un poquito de qué se trata del transporte sustentable y poder responder dos preguntas. Por un lado, ¿por qué transporte sustentable? Scania tiene este objetivo de liderar el cambio hacia un sistema de transporte sustentable, es parte de nuestro ADN, de nuestro propósito, y cómo lo vamos a hacer. El por qué transporte sustentable, un poco ya mis colegas lo repasaron, pero este gráfico explica realmente de manera bien clara que el 14% de las emisiones de dióxido de carbono provienen del transporte comercial. Entonces, y también es responsable de contaminación, congestión en ciudades, es una de las principales causas de alguna manera del cambio climático, y por nosotros siendo fabricantes, proveedores de este tipo de vehículos y siendo parte del problema, también queremos ser parte de la solución. Y es por eso que Scania ya, si bien viene trabajando en tema de eficiencia energética hace muchos años, hace 5 años refundamos nuestro propósito de marca, y nuestro propósito aquí a nivel global es liderar el cambio hacia un sistema de transporte más sustentable. ¿Cómo lo vamos a hacer? Sabemos que no hay una solución única, sino que existen una gran cantidad de soluciones que pueden ser combinadas, y no hay una única bala de plata, y hay que atender a todo esto que mencionaban de la matriz energética, etcétera. Pero nosotros en Scania consideramos que para poder lograr un transporte sustentable tenemos que basarnos en 3 grandes pilares. Por un lado, la eficiencia energética, es decir, poder ofrecer el menor consumo de combustible por kilómetro recorrido o por tonelada transportada, es decir, que los vehículos, yo recuerdo cuando ingresé en Scania, un vehículo promedio en el mercado consumía 40 litros, 38 litros para recorrer 100 kilómetros. Hoy estamos hablando de 28. Realmente la innovación y la tecnología hicieron que los vehículos sean cada vez más eficientes. Por otro lado, los combustibles alternativos y la electrificación. Si bien la electrificación es nuestro norte y un futuro sustentable va a ser electrificado sin lugar a dudas, es decir, tenemos que empezar, y tenemos que empezar aquí ahora. Entonces Scania pone a disposición un abanico de vehículos que pueden funcionar con todo tipo de combustibles alternativos, atendiendo a la matriz energética donde vamos a operar. No es lo mismo lo que puede representar hoy por hoy un vehículo eléctrico en Argentina, siendo la matriz energética argentina la electrificación proveniente quemando combustible fósil, que en otros países del globo donde realmente la electrificación se genera de manera sustentable, limpia. Y por otro lado, transporte inteligente y seguro para asegurar los flujos logísticos y poder de alguna manera todas estas soluciones hacerlas de manera combinada y poder hacer más eficiente el transporte. Estos 3 pilares van a ser el eje para todo lo que nosotros estamos haciendo a nivel global. En Argentina y en la región, les diría que nosotros recientemente acabamos de presentar una línea que se llama Green Efficiency. El principal propósito es comenzar con la descarbonización y abandonar el diésel. ¿Cómo lo podemos hacer? Por supuesto que electrificación hoy por una cuestión de infraestructura, de baterías, de tecnología, quizás no es el momento para la región, pero sí vehículos a GNL, a GNC, a biodiesel, empezar con el gas, pero con el futuro de que podemos también ir a biogás, y tenemos distintos proyectos ya arrancados aquí en Buenos Aires, donde a través de los desechos cloacales de una ciudad se puede generar biogás, y ese biogás usarlo para todo lo que son el transporte de pasajeros urbano o de recolección de residuos. No hay que ir, bueno, hay que ir un poquito lejos, hay que ir quizás a Suecia, a Estocolmo, donde es nuestra casa matriz, y ahí vamos a ver cómo la ciudad de Estocolmo, es decir, todo el gas que utilizan, el biogás que utilizan los vehículos de transporte urbanos proviene justamente de una planta que tiene un biodigestor gigante que agarra los desechos cloacales y los convierte en el combustible, presentando las soluciones de movilidad de una manera circular y bueno, un círculo virtuoso. En Scania, por supuesto que hay que tener en cuenta también, es decir, que son no solamente las emisiones de los vehículos cuando están en manos de nuestros clientes, también hay que tener en cuenta lo que hacemos nosotros como empresa, y para eso hace 5 años Scania se propuso 3 grandes objetivos. El primero, que aparece con un tilde verde, es que todas nuestras fábricas a nivel global tienen que funcionar 100% con energía limpia, y desde abril de este año todas las plantas de Scania a nivel global, inclusive tenemos una acá en Argentina, en Tucumán, en la provincia de Tucumán, funciona 100% con energía limpia. Y en Argentina fuimos un poco más, y dentro de este acuerdo de energía renovable no solamente incluimos la energía que consume la planta de Tucumán,
Saban, sino también toda nuestra red comercial. Tenemos otro objetivo, todos estos objetivos los marcamos hace 5 años. En el año 2015, recuerdan cuando fue el Acuerdo de París, marcamos estas 3 paradas. 2020, todas las plantas fossil free, es objetivo cumplido. Esto se los cuento también para que vean el compromiso que hay del mundo corporativo y del sector privado en, de alguna manera, atender a los objetivos del Acuerdo de París. Para el 2025 tenemos un objetivo bastante ambicioso que está basado en la ciencia, luego les voy a contar un poquito más, pero básicamente es que en el 2025 el total de nuestra operación tiene que emitir un 50% menos de dióxido de carbono respecto a nuestro año base, que fue el año 2015. Y además también tenemos un objetivo en cuanto a las emisiones de los productos que comercializamos, que también tienen que reducir las emisiones en un 20% para el 2025. Y nuestro objetivo, que nuestro norte es el 2050, que el 100% de todos nuestros productos puedan ser capaces de funcionar con algún tipo de combustible de origen no fósil. Esos son los 3 objetivos globales de Scania, escritos en piedra en el año 2015 y que en la primera parada 2020, hace unos pocos meses, ya tenemos todas las plantas funcionando con energía limpia. ¿Cómo lo hacemos? A través de 6 aerogeneradores que están situados en la provincia de Córdoba, en un parque eólico llamado Los Olivos, que nos brinda los 22.400 megawatts horas que necesitamos nosotros anualmente para poder funcionar, no solamente la fábrica, sino también nuestras operaciones comerciales y nuestros concesionarios. Y de esa manera reducimos 14.600 toneladas las emisiones de dióxido de carbono que dejamos de emitir, ¿no? que ahorramos. Pero por supuesto que el futuro es electrificación, y en septiembre de este año presentamos la nueva plataforma de vehículos eléctricos a nivel global, es un hito para Scania. La electrificación en los camiones comerciales es decisiva para alcanzar el Acuerdo de París de bajar en 1,5 grados la temperatura media del planeta respecto a lo que era la época preindustrial. Y el futuro, por supuesto que va a ser, el futuro del transporte tiene que ser limpio, electrificado, automatizado y digitalizado, ¿no? Eso no hay ninguna duda, y para Scania este cambio está ocurriendo ahora. No es algo que porque no están las condiciones dadas para la electrificación vamos a esperar a futuro, sino que tenemos que empezar a trabajar aquí ahora, no solamente del sector privado, sino también del sector público, y cada uno desde nuestro metro cuadrado, desde nuestra individualidad. Esto se hace enfocándonos en tecnología, en investigación y desarrollo, en asociaciones y en alianzas estratégicas. No podemos actuar solos, vivimos en un ecosistema del transporte que hay otros factores, otros participantes, otros actores que tienen nuestros mismos objetivos, y es por ello que vamos en esa línea. Así que, ¿cómo llegamos hasta acá? A modo de resumen, ya desde el año 90 comenzamos a trabajar en poder ofrecer a nuestros clientes el portafolio de vehículos que puedan funcionar con combustibles alternativos al diésel. En el año 2015, cuando fue el Acuerdo de París, es cuando nosotros cambiamos nuestro propósito de marca y decidimos liderar este cambio hacia un sistema de transporte sustentable. El año pasado hemos presentado estos 3 objetivos que les contaba, ¿no? El de 2020, 2025 y 2050, en la cumbre de la Acción por el Clima en New York, y esos objetivos que presentamos en la cumbre de Nueva York fueron aprobados hace pocos meses por la Science Based Targets initiative, que es este organismo plural de 4 organizaciones que certifican que los objetivos que Scania tiene para poder alcanzar los objetivos climáticos del Acuerdo de París están basados en la ciencia y vamos a llegar. Así que ese es un poco el recorrido hasta aquí. También contarles y aprovechar que también de la mano de sustentabilidad estamos trabajando mucho para todo lo que es achicar la brecha de género y el tema de achicar las desigualdades y tener empresas más diversas. Por eso adherimos recientemente a todo lo que son los WEPs, que son los principios de empoderamiento de las mujeres. También somos parte del encuentro de las mujeres de la industria automotriz, lideramos estos espacios, y recientemente, hace unos días tan solo, el viernes pasado, lanzamos por segunda vez el lanzamiento del programa Conductoras, que lo que busca es sumar más mujeres que hoy por hoy se dedican a otras profesiones, a dedicarse a ser conductoras profesionales a través de este programa que realmente nos llena de orgullo. Así que gracias, esto es un poco un pequeño recorrido por las cuestiones que estamos haciendo desde Scania en materia de sustentabilidad. Bueno, muchísimas gracias, Alejandro, y para que pueda venir el próximo panel y no nos demoremos mucho, tenemos 5 minutitos para preguntas. Los invito a los panelistas a encender sus cámaras. Va la primera pregunta para Gabriel.
Por favor, si pueden responder en un minuto y medio cada uno, se los voy a agradecer. Dice, ¿qué opinión le merece la central termoeléctrica de carbón de Río Turbio? Bueno, eso se hace únicamente por una cuestión laboral. Justamente lo que me parece que es que atrasamos muchos años, muchas décadas con ese tipo de cosas. Yo lo decía en la presentación. Se hace únicamente por una cuestión o algún negocio que hay detrás que no conocemos, pero sí conocemos que hay un acuerdo con el sindicato y etcétera. Pero eso se debería encarar de otra manera. Hablé yo también de transición laboral, transición justa, como se suele llamar en la jerga del cambio climático. Eso hay que trabajarlo, es parte de los elementos que hay que trabajar para una transformación importante. Pero ir de nuevo por el carbón y por el petróleo, como decía en Vaca Muerta, o por el gas, es algo que a esta altura de las cosas no se entiende, ni aún desde el punto de vista económico, ni mucho menos desde todos los demás puntos de vista sociales y ambientales que hemos mencionado. Clarísimo. Vamos ahora a la pregunta para María Marta. Además de lo comprometido en la NDC, dice, ¿qué política hay desde el gobierno nacional para llegar a ese compromiso? Claramente con Vaca Muerta no se logra, es lo que está diciendo Gabriel, pero ¿hay alguna otra política o iniciativa que proponga cambios en nuestra matriz energética? ¿Sigue el renovar, por ejemplo? Igual, bueno, yo no quiero spoilear, ¿no? Pero María Marta nos puso a Shrek. No sé, María Marta. La verdad es que nosotros venimos siguiendo las medidas de recuperación en este último plazo y está todo bastante basado a lo que son los fósiles, lamentablemente, y las energías que consideramos sucias, por lo menos desde nuestra organización, ¿no? El fomento de las represas y las grandes represas hidroeléctricas de la mano de las represas en el río Santa Cruz, las centrales nucleares. Son todas las cuestiones que se vienen hablando y que se están mencionando en este programa de infraestructura que yo antes les mencionaba. Solamente pudimos identificar un programa que está basado en el fomento de energías renovables, energía distribuida, que está en cabeza del Ministerio de Agroindustria, pero es lo único que pudimos encontrar. Muchísimas gracias. Bueno, y ahora viene la pregunta para Alejandro. Alejandro, te invito a que prendas tu cámara. ¿Cómo ven el avance de la movilidad base de hidrógeno? ¿Perspectivas regionales o planes específicos de Scania o del sector en general? ¿Cómo estás, Laura? Bueno, ahí no puedo prender la cámara, me estoy hosteado, pero no importa. Respondiéndole, el tema del hidrógeno es una alternativa. La idea es explorar todos los combustibles alternativos que están disponibles, no solamente hidrógeno, etanol, biogás, electrificación, y tratar de aplicar la mejor solución en función de la matriz energética donde vamos a operar. Esa es la estrategia a nivel global. Nosotros formamos parte del consorcio del hidrógeno, que este proyecto que está llevando adelante YTEC de YPF, y por supuesto que queremos de alguna manera... ahí me dan para aprender el video, y de alguna manera colaborar con todo el desarrollo de nuevas tecnologías y pronto ir abandonando el diésel, ¿no? Este camino hacia la descarbonización hasta llegar a un transporte libre de fósil. Muchísimas gracias. Bueno, vuelvo a agradecerles en nombre de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales a Gabriel, a Daniela, a María Marta y a Alejandro por sus interesantísimas exposiciones, a disculparnos otra vez por el escaso tiempo, pero bueno, la verdad es que quedaron un montón de preguntas además por generar y por intercambiar, pero bueno, es el tiempo que tenemos. Les agradecemos muchísimo nuevamente. Y ahora, bueno, vamos a pasar a un panel que también promete. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de cambio de uso del suelo. Ahí la responsable de moderar el evento es Jazmín Rocco Predazzi, que nos va a hablar, nos va a presentar también a los oradores en un año de pandemia, pero en donde la Argentina estuvo signada por incendios forestales, récords históricos de incendios en provincias de la Argentina, y supuestamente en medio de una pandemia que nos tenía inmovilizados. Por ahí hay algunos espejitos de colores, otra media sanción anoche en diputados, con un proyecto que dice, que habla de, bueno, de no poder utilizar tierras incendiadas para otros usos. Sin embargo, ley de humedales o cualquier otra cuestión que hable de reordenamiento territorial escasea. Pero bueno, le dejo el escenario virtual a Jazmín y muchísimas gracias. Dale, muchas gracias, Laura. Bueno, sí, ahora viene un panel muy interesante sobre uso del suelo, y para eso vamos a tener a Alejandra Cámara y a Manuel Jaramillo, a quienes invito ahora a que se sumen prendiendo la cámara, y mientras los voy presentando. Alejandra Cámara es fundadora y directora de Génesis, una consultora dedicada al cambio climático y financiamiento sostenible.
Fue asesora de la presidencia del G20 en temas de sostenibilidad y financiamiento climático, de las Naciones Unidas, de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, de los Ministerios de Ambiente y Agroindustria de Argentina y los Ministerios de Ambiente y Energía de Uruguay, de la WWF, de Fundación Vida Silvestre y varias empresas privadas. Tiene más de 18 años de experiencia internacional en mercados ambientales, mercados de crédito de carbono y más recientemente mercados de bonos verdes, y trabajó durante más de una década en Bunge GSA como jefa de políticas de cambio climático internacional. Y además tiene 2 licenciaturas y un MBA en finanzas de la Universidad de Texas. Bienvenida, Alejandra. Gracias. Y también tenemos a Manuel Jaramillo, que es ingeniero forestal por la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. En 2004 alcanzó el diploma de estudios avanzados en el programa de doctorado Biodiversidad, Conservación y Gestión de las Especies y Hábitat por la Universidad de Alicante, España. Ese mismo año inició su trabajo como coordinador del programa Selva Paranaense en Fundación Vida Silvestre. En 2016 asumió la dirección del Departamento de Conservación y Desarrollo Sustentable y en enero de 2017 la dirección general de la mencionada organización, asociada en Argentina a la Organización Mundial de Conservación, la WWF. Bienvenidos a ambos. Y bueno, gracias, Jazmín. Nuestro panel va a ser un poco distinto porque va a ser más una charla sobre algunas cuestiones que nos preocupan o nos interpelan sobre este sector que, vale la pena recordar, es muy importante en las emisiones de nuestro país, representa el 37%, es decir, más de un tercio de nuestras emisiones nacionales, pero que, como también nos dice el Climate Transparency Report, va a tener impactos, va a sufrir los impactos del cambio climático en lo que tiene que ver con los rendimientos de los cultivos, en lo que tiene que ver con el incremento de las temperaturas, la disponibilidad de agua, pero también periodos de sequía más pronunciados. Entonces arranco con una pregunta para vos, Alejandra. ¿Cuáles pensás vos que son los principales desafíos en este sector, en el sector agropecuario, y en particular respecto al cambio climático y el cambio de uso del suelo a nuestro país? Bueno, creo fundamentalmente que uno de los principales desafíos que tenemos por delante es el cuidado de las zonas, digamos, de los bosques, de las zonas naturales que por lo menos todavía no han sido devastadas. Creo que eso debería ser nuestra prioridad, debería ser donde focalizar todos los recursos. Ahora bien, realmente no veo, estamos desfinanciando la ley de bosques, desgraciadamente. Bueno, ahora llega el proyecto del Green Climate Fund que va a aportar algo de dinero, ojalá se pueda hacer algo, pero creo que el cuidado y el monitoreo de esas regiones pristinas, o por lo menos altamente pristinas, debería ser una prioridad. Para saber y para que el público sepa, una de las provincias más observadas por ONGs y que realmente es, digamos, de las mejores que implementan la ley de bosques, cuando vos hablas con los técnicos encargados de eso, tienen problemas. Primero y principal, les llegan las alertas de deforestación, ellos tienen las cuadrillas, así no otras provincias, para ir a hacer la comprobación visual, pero a veces tardan hasta 6 meses en notificar al dueño de las tierras. En esos 6 meses, una vez que lo notifican, se puede pagar la multa. Esas multas muchas veces entran dentro del costo de operación porque no son tan altas y realmente hacen que el dueño del campo prefiera pagar la multa a no deforestar. Y por otro lado, si se llega a un juicio o a un litigio legal, las conclusiones tardan de 5 a 6 años. Todo esto sin ningún tipo de remediación. Entonces, creemos que estamos cuidando los recursos naturales, creemos que nuestra fantástica ley de bosques puede ser implementada, pero evidentemente faltan recursos para hacer un monitoreo más fuerte y estar más encima de eso, ¿no? Sí, y de hecho en el reporte de este año vemos de nuevo cómo los indicadores de deforestación son tan importantes, tan altos. El reporte nos dice, por ejemplo, que entre 2001 y 2018 Argentina perdió 5,07 millones de hectáreas de superficie boscosa. Manuel, vos y tu organización han estado siguiendo este tema desde hace mucho tiempo. ¿Qué tendencias o qué cambios has visto en lo que tiene que ver con la deforestación, que, recordemos, representa el 10,5% del inventario nacional de gases de efecto invernadero en nuestro país? Muchas gracias, Jazmín. Bueno, en realidad la pregunta
es un poco, hay que pensarla para poder dar una respuesta medianamente positiva, ¿no? Como bien decías vos, los datos de deforestación son siempre preocupantes, y lo que primero nos preguntamos es, ¿para qué? Porque lo que estamos viendo es que la deforestación no está fraccionando un modelo de desarrollo que permita ser inclusivo, que permita mejorar la estabilidad de las cuentas públicas, o que permita el acceso a mejor calidad de vida de las personas que viven en las áreas donde se produce la deforestación. Y esto también nos interpela justamente más allá de lo climático y del impacto que tiene esto en las emisiones de gases de efecto invernadero por el cambio de uso del suelo, en los modelos de desarrollo que perseguimos. Y es aquí donde justamente hay que prestar atención. La deforestación podríamos decir que tuvo un pico fuerte en 2007, en vísperas de la sanción de la Ley de Bosques. De alguna forma podríamos pensar que fue la deforestación a cuenta que se hizo ante la inminencia de que iba a haber regulaciones, y luego se fue estabilizando en valores que son altos, están entre los 140, 160, 180 mil hectáreas por año, aún en vigencia de la Ley de Bosques, y sobre todo también eso ocurrió, que es lo más preocupante, sobre áreas donde está prohibido el desmonte. Tengamos en cuenta que la Ley de Bosques contempla aproximadamente unos 10 millones de hectáreas, que es la sumatoria de las clasificaciones de bosques en categoría verde en las provincias, que bajo determinadas condiciones pueden ser sujetas a cambios de uso del suelo para promover el desarrollo agrícola o ganadero. Pero lo peor es que la deforestación que tenemos, casi un tercio de esta deforestación ocurrió en las zonas amarillas y rojas, donde eso no está permitido. Entonces aquí también me parece que se evidencia un problema de voluntad política, de decisión, de control, de administración, que no importa mucho de qué color podamos pintar un mapa, sino cuánto realmente queremos hacer por implementar la legislación ambiental en nuestro país, y cuáles son los verdaderos elementos que mueven la balanza, ¿no? Cuando hoy escuchaba los datos de los subsidios a los combustibles fósiles y lo que representa eso en relación a las inversiones que hacemos en otros sectores, un poco bajoneaba, ¿no? Porque estamos peleando siempre porque haya los fondos necesarios para la Ley de Bosques y nunca los hay. Hasta ahora hace años que no hay más del 5%, a pesar de que para el 2021 se aprobó el doble que para el 2020, en valor absoluto eso sigue siendo insignificante, pero por otro lado seguimos apostando a lo que no está bien, ¿no? Y bueno, sin irme mucho de tema y no robar mucho tiempo, yo lo que veo es como que fuimos al médico y el médico nos dijo que tenemos el colesterol alto, la presión arterial se nos sube, tenemos sobrepeso, y el médico nos dijo, si seguís así, te queda poco, pero podés hacer un montón de cosas para tener una vida larga y disfrutar del resto de la vida, de tus nietos y de tu familia, y tenés que hacer cambios. Y tenés que hacerlos, no hay mucha vuelta, ¿no? Bueno, creo que estamos en ese momento, y si realmente, más allá de la inteligencia humana, nos creemos un poco sabios, tenemos que empezar ese desafío, que es un cambio de paradigma. Sí, seguro. De hecho, para recordarle al público, según la Ley de Bosques, el fondo para hacerla, digamos, para que debe tener el financiamiento para que se cumpla la Ley de Bosques, debería tener el 0,3% del presupuesto nacional. Eso no sucedió nunca. De hecho, el presupuesto para el año que viene solamente fue dotado con 0,015% del presupuesto nacional. Y en un año donde digamos, el sector estuvo en los medios, en la opinión pública, en parte también por los incendios que vimos en un montón de provincias de nuestro país, pero también por otras cuestiones, como por ejemplo la quita de retenciones a ciertos commodities como la soja. Entonces ahí te quiero preguntar a vos, Alejandra, ¿qué incentivos o desincentivos políticos y financieros ves en este sector y cómo influyen en lo que nosotros queremos, que es la ambición climática? Bueno, básicamente, antes de entrar a contestarte esa pregunta, yo siempre digo algo y no lo digo por esta administración, lo digo por todas las administraciones que han pasado por la Argentina, inclusive esta. La Argentina, primero y principal, debería decidir qué tiene que hacer. Es decir, ser coherente con el camino, decidir si vamos a ir al mar o a la montaña. Por ejemplo, firmamos el Acuerdo de París, pero seguimos insistiendo con Vaca Muerta diciendo que nos va a salvar. Damos subsidios a los combustibles fósiles y al campo le hacemos una rebaja que es
no significativa, lo que hace que no liquiden sus cosechas. Hablamos de cuidar nuestros recursos naturales y financiamos la ley de bosques. Queremos traccionar financiamiento privado, pero no nos gustan los instrumentos de financiamiento sostenible. Tenemos un impuesto al carbono, que es el ITC, una parte del ITC que sirve para financiar rutas. Es decir, hay como una esquizofrenia generalizada o hay un desconocimiento total. Creo que primero deberíamos decidir qué es lo que queremos hacer. Si vos me preguntas a mí, la inversión requerida por los combustibles fósiles, por la industria del petróleo y del gas, es mancomunal. Y Argentina no está lista para recibir ese tipo de inversión por la coyuntura que estamos viviendo. Por otro lado, el agro no requiere tanta infraestructura, tanta inversión, es simplemente algo que, como decimos en inglés, es un low hanging fruit, donde uno puede comprar los commodities, exportar y no hace falta gran infraestructura. Entonces creo que habría que primero apoyar muchísimo más. Se vienen muchas regulaciones internacionales de cara a la carne bovina, prohibición de carne bovina, o sea, que esté libre de deforestación, que no esté libre de deforestación. Eso ya lo pasó UK, se viene para la EU también. Es decir, vamos teniendo un montón de regulaciones y no nos olvidemos que Argentina maneja también el sector agropecuario, porque quizás como al ser, digamos, un sector que nosotros vivimos de exportaciones, siempre estuvo corriendo y haciendo lo que los de afuera decían o las regulaciones que nos llegaban. Entonces, ¿qué estamos haciendo con respecto a eso? ¿Cómo estamos preparando a nuestros productores? Por otro lado, cuando vos hablás con los productores o con toda la cadena de valor, siempre hay una tendencia de los traders importantes, que son los que comercializan los granos, o los frigoríficos, que son los que comercializan la carne, a quedarse con ese porcentual de diferencial si se le agrega un atributo verde adicional. Y eso no percola ni llega al productor. El productor muchas veces te pregunta, pero Alejandra, ¿cómo hago yo para sostener todo este costo? Tengo retenciones, me bajan nada de las retenciones, tengo una carga impositiva feroz. Entonces, creo que acá no hay, digamos, el campo sería una caja donde siempre se manotea, se subsidia a la gran caja esperando grandes inversiones, que realmente como financiera pienso, no van a venir. Por otro lado, a ver, hay iniciativas buenas y no quiero ser tan no optimista, no quiero ser tan pesimista. Hay iniciativas buenas como esta de la iniciativa de las 200 millones de toneladas, pero tampoco nos podemos poner tan contentos por esas iniciativas, porque esa iniciativa tan solo representa y lo que busca es consensuar políticas públicas, o sea, crear un mecanismo para el desarrollo de políticas públicas consensuadas. Entonces, nosotros nos encanta leer el título en el diario, 200 millones de toneladas, qué bárbaro, 60 millones más, pero la verdad que lo que está proponiendo el ministerio es armar un mecanismo para consensuar políticas públicas. Eso va a llevar 1, 2, 3 años. Y quiero dejar acá una pregunta, después de haber escuchado los otros panelistas, sobre todo lo de energía. La Argentina podría planchar sus emisiones de acá al 2030. Pero ¿por qué estamos planchando las emisiones? La Argentina le es fácil de alguna manera planchar las emisiones porque no estamos creciendo. Ahora, ¿qué pasaría? Y dejo acá tildada la pregunta. Si de repente, por obra y magia del Espíritu Santo, viniera una explosión de progreso o de desarrollo para la Argentina. ¿Cuáles son las políticas? Las políticas de cambio climático, el Acuerdo de París, ¿se podría sostener? Bueno, esas son cosas que son preguntas que hay que hacerlas y que hay, como digo yo y como dije al principio, hay que definir a dónde vamos. No me importa que nos vayamos o no querramos hacer temas de cambio climático, pero no podemos tener la ensalada que estamos teniendo en el país.
Sí, definitivamente la planificación es algo fundamental. Y de hecho, también está bueno recordar que Argentina forma parte de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático y es firmante del Acuerdo de París, con lo cual tiene dos responsabilidades asociadas. Por un lado, lo que ya se mencionó antes y que vamos a charlar un ratito más en el próximo panel, que es la actualización de la NDC, que es la Contribución Nacionalmente Determinada, con un objetivo a 2030, y también tiene que elaborar una estrategia de descarbonización de largo plazo que tiene el objetivo de miras a 2050. Y acá me gustaría preguntarte, Manuel, ¿cómo ves una planificación a mediano y largo plazo para este sector? ¿Y cómo se vincula esto con otras cosas que hemos estado charlando, que es la recuperación económica verde, de la cual se está hablando, pero poco se está viendo, al menos en nuestro país? Sí, bueno, sin duda la planificación es el eje del desarrollo, pero el desafío no es tanto planificar, sino luego implementar lo que se planifica, cuestión que en nuestro país lamentablemente no forma parte de la cultura de la argentinidad, ¿no? Yo creo que eso es el principal punto a modificar y a cambiar y analizar. Para que te des una idea, bueno, y Alejandro hablaba del desafío de los 200 millones de toneladas, el país en los 70, el mensaje era pasar, fines de los 70, de 30 millones de toneladas a 70 millones de toneladas. En el 2005 el desafío era llegar a los 100 millones de toneladas, hoy estamos en 130, y ahora nos planteamos llegar al 2030 con 200 millones de toneladas de exportaciones de granos. E insisto, cuando uno revisa los indicadores sociales, económicos, financieros, no han mejorado, al contrario, se han empeorado. Esto justamente tiene que atarse entre lo que es la planificación, que nosotros enunciamos como ordenamiento ambiental del territorio, para identificar claramente qué es lo que es posible hacer, dónde es mejor hacer tal cosa, y dónde tienen que ir los incentivos y desincentivos del Estado para justamente poder apoyar este proceso de ordenamiento, que no sea solo por restricciones, sino que sea por incentivos, justamente para generar modificaciones que permitan alcanzar estas ambiciosas metas que tenemos y que permitan generar cambios. En este momento, hace poco realmente, la Dirección Nacional de Bosques publicó un informe que da cuenta que entre el 2007 y el 2017, perdón, 2010 y 2017, en solo 7 años, hubo alrededor de 4,5 millones de hectáreas que se habilitaron para la actividad agropecuaria, tanto de bosques como de áreas naturales no boscosas. Y en ese mismo periodo, en esos 7 años, aproximadamente 2,8 millones de hectáreas fueron abandonadas. Esto implica que cada 3 hectáreas que se habilitaron para esta actividad, 2 fueron abandonadas. Y en ese abandono perdemos, bueno, obviamente emitimos un montón de dióxido de carbono cuando se hizo el cambio de uso del suelo, perdemos un montón de fuentes de trabajo y demás. Si nosotros no logramos organizar de mejor manera, a través de incentivos, desincentivos, revisar la política fiscal, que es un desastre, podríamos decir, digamos, está muy desorganizada, para poder tener un modelo de desarrollo que permita usar nuestra enorme, y casi te diría, ya bastardeada potencialidad, ¿no? En el back, tras mí hay un mapa de Argentina, me corro un poquito para que le peguemos un vistazo. Argentina es el país de la eterna potencialidad. Lo que tenemos que hacer es tener la capacidad y la decisión política y ciudadana de transformar esa potencialidad en real actividad y en una realidad. Y esa potencialidad todavía tiene posibilidades de ser ejecutada en un contexto de agricultura y ganadería climáticamente inteligente y sustentable, porque todavía tenemos los recursos para ello, a pesar de que los venimos degradando, en un contexto de promover lo que son las tecnologías de proceso por encima de las tecnologías de insumo, porque tenemos la base natural para eso, y en aplicar lo que son las soluciones basadas en naturaleza como una herramienta de desarrollo que nos permita mejorar los indicadores sociales y económicos, promover el crecimiento que comentaba Alejandra, sin alterar realmente la posibilidad de las generaciones futuras. Realmente el proceso de mejora en la planificación, en la administración, yo creo que es el desafío central, y donde tenemos que aprender de los errores, ¿no? O sea, el aumento en la productividad primaria y en la exportación de productos primarios no es la solución para nuestro país, y lo hemos visto. La historia reciente, la que vivió nuestra generación, nos lo ha demostrado. Y el otro problema que tenemos es que cuando pensamos en la industrialización o en la transformación secundaria, caso podríamos decir el de los cerdos chinos, que si uno lo analiza como una unidad de negocio podría ser interesante, porque es, en lugar de exportar granos, poder exportar carne con valor agregado,
se transforman en enormes desafíos. ¿Por qué? Por una falta de credibilidad, de transparencia, de adecuación a las normas y de capacidad de control. Entonces aquí tenemos que revisar muchos parámetros para que realmente nuestro país esté a la altura de las circunstancias, pueda crecer, pueda lograr un desarrollo sustentable, climáticamente inteligente y respetar los acuerdos que hemos tomado a nivel internacional. Definitivamente. Bueno, les agradezco a ambos porque ya nos quedamos sin tiempo en este panel, pero tenemos unos minutitos para preguntas del público, que por cierto les recordamos que nos pueden ir dejando las preguntas en el chat. Y tenemos una primera pregunta sobre deforestación. Si por favor pueden mencionar cuáles son las principales causas de la deforestación en nuestro país. ¿Voy yo, Manuel, o mejor vos, vida silvestre? Pero bueno, vos me complementás. Básicamente es la penetración de ganado, la producción de ganado es una primera línea, es decir, vos cuando tenés un bosque pristino, adentrás las vacas, es lo primero, y después atrás de esa primera frontera viene los cereales, ¿no? Los cultivos. A veces no es así, a veces simplemente se libran picadas para los cultivos, pero generalmente, y mi experiencia y lo que dice la literatura, es primero las vacas y después los cultivos. Sí, bueno, realmente yo creo que si vamos un paso un poco atrás, yo creo que el primer factor que lleva a la deforestación es la ineficiencia por parte de toda la comunidad de darle valor al bosque en pie y a los productos forestales, madereros y no madereros que salen de ese bosque en pie. Si nosotros tuviéramos la posibilidad de que a través de un adecuado control de la ilegalidad, la madera, por ejemplo, tuviera el precio que tiene que tener y se adecuara a las regulaciones que tiene que regularse, el carbón, los productos de diferentes elementos que salen del bosque se pudieran comercializar y formaran parte de la economía formal, habría menos incentivos económicos, podríamos decir, para la conversión del bosque. Hoy lo que ocurre es que un propietario que ya ha degradado muchas veces el bosque nativo, no encuentra otra solución económicamente viable que no sea convertirlo a otra actividad productiva, y ese es el gran desafío donde hay que trabajar. Por otro lado, también, y este estudio que les comentaba de la Dirección Nacional de Bosques, que hacía esta relación, da cuenta de una cierta especulación inmobiliaria, ¿sí? Vinculado justamente a valores fluctuantes. En algunos casos es negocio comprar una superficie de bosque nativo, hacer el proceso legal o ilegal de convertirlo y luego ofrecer la tierra para actividad agrícola y ganadera. Esto también tiene y debe ser regulado por el Estado y debe ser analizado, y son factores que están traccionando el avance de la deforestación en el país, ¿no? Con los valores que vivimos. Me gustaría, Jazmín, agregar a lo que dice Manuel, que estoy en total acuerdo con él, un tema que se conoce poco fuera de los sistemas, digamos, agrícolas, es que la Argentina, a ver, los suelos argentinos no solamente están degradados en nuestros bosques, sino también en nuestra zona núcleo. Y la verdad que allí estamos perdiendo las proteínas. Entonces, muchas veces lo que se hace en los traders es que se mezcla, se va a zonas de boscosas, se limpia, se clarea, se cultiva ahí buscando mayor proteína de esos suelos, y luego se mezcla con soja, digamos, o con cultivo de zona núcleo. Esto es para la soja, llegando así al mínimo de proteína requerido para ser exportado. ¿Eso qué pasa? Pasa que un suelo arcilloso como el que posee un bosque en pie y vos lo levantás para cultivar soja, no es lo mismo y no te va a durar lo mismo, duran 3, 4, 5 años a los sumos y después se acaba, ¿no? Entonces, eso también es un proceso silencioso que se murmura por lo bajo, pero también está sucediendo. Sí, seguro, las propiedades edáficas no son las mismas, y también muchas veces genera problemas de salinización por la suba de las napas. Una última pregunta les dejo para Alejandra en particular. Preguntan, ¿un desincentivo sería incrementar las retenciones a la soja y no bajarlas? ¿E incrementarlas también a las carnes de exportación? No, para mí, yo soy una persona que trabaja en el sector privado, lo debo aclarar, y siempre creo en el mercado, pero no en el mercado desregulado, que todo el mundo haga lo que quiera. Yo creo
en un mercado donde al privado se le pueda crear las condiciones para que pueda invertir, para que pueda trabajar, pero por supuesto cuidando y dentro de un marco. Hay cosas que no se pueden hacer. Lo que nunca sirvió en la Argentina es que vamos de blanco a gris non-stop por el medio. Es decir, o tenemos gobiernos, administraciones que no dejan hacer nada, cargan un montón de impuestos, etcétera, o vamos del otro lado, nunca un término medio. Yo creo en una economía donde vos puedas estipular, bueno, esto acá lo vas a poder hacer, en esta zona no lo vas a poder hacer, y que haya un monitoreo y una, digamos, un seguimiento a lo que se vaya a hacer, no que sea tierra de nadie y que cada uno pueda hacer cualquier cosa, o que cada uno pueda hacer un negociado por atrás, pone unos pesitos y se arregla todo. Es decir, creo que a lo que nos hace falta es un orden. Y otro de los temas que quisiera agregar es, yo tengo muchos años y escucho siempre megaproyectos. Megaproyecto de vaca muerta, megaproyecto de los chanchos y los 100 millones de madres que quieren poner acá, o 100 millones de chanchos, no sé cuánto. ¿Por qué megaproyectos? No estamos para megaproyectos, porque los megaproyectos me suenan a hay algún negocio atrás. ¿Por qué no empezamos a hacer de a poco las cosas bien, cuidando lo que nos queda, viendo cómo trabajar? Tenemos todo el conocimiento, es simplemente alinear los patos de las políticas públicas y realmente alinearnos a qué es lo que queremos hacer, si queremos cuidar o si queremos paliar solamente el corto plazo persiguiendo un voto. Y de vuelta, no es político lo que hablo porque esto lo he visto hacer en todas las administraciones. Bueno, nos quedamos sin tiempo, les quiero agradecer a ambos porque la verdad que es muy interesante, seguiría charlando, pero le tengo que dejar el lugar al siguiente y último panel, con Enrique Mauta Constantinis y Antonella Rizzo. Muy bien, gracias, Jazmín. Gracias, Manuel. Gracias, Ale, un gusto, como siempre. Un gustazo. Chao, chao. Muchísimas gracias, la verdad que fue un panel súper interesante y muy completo. Así que bueno, ahora ya para este último panel, que les prometemos que es un poquito más corto, me está acompañando Antonella Rizzo, que es de la organización Salud Sin Daño, una organización que trabaja con los espacios de la salud y que realmente, bueno, me va a acompañar ahora. Vamos a charlar un poco con Antonella, vamos a tratar de hacerlo lo más ameno posible, para hablar un poquito sobre el tema de la NDC. O sea, ahora estamos en un año muy particular a nivel global, las NDC tienen que actualizarse. En ese sentido, la NDC Argentina está en un proceso de actualización donde para fin de año tiene que haber un nuevo compromiso. Así que acá, bueno, lo que les queríamos contar es que justamente, bueno, para que se den una idea, un poco la lógica de la CNDC, son documentos que se presentan formalmente a Naciones Unidas y se pueden encontrar en el registro de la CNDC, y ahí está una captura de pantalla de la página de Naciones Unidas donde las pueden encontrar, y ahí está la NDC Argentina, por supuesto. Ahora, la NDC Argentina, al igual que muchas otras, son muy cortas, no tienen más de 10, 12, 15 páginas. Y esto, bueno, cuando vemos la NDC Argentina, si vemos en la próxima diapositiva, ahí tenemos que simplemente, yo ahí, digamos, lo listé nada más para que tengan una lógica o una idea general de los títulos que componen la NDC, ¿no? Entonces, bueno, ahí la idea es en que este año se actualice todo esto. Pero bueno, Anto, vos viste que lo que es lo que hablamos siempre de las NDCs, hablamos de sectores, hablamos de compromisos, de números, hablamos de un montón de cosas, ¿no? Y es justamente ahí en donde de repente
Bueno, todo eso tiene que actualizarse este año. Sí, estaba pensando, ¿no? En quienes nos escuchan hoy, a veces la NDC es el compromiso de Argentina en el Acuerdo de París, y uno piensa, bueno, te pregunto, Pedro Enrique, ¿en qué más debería reflejarse eso? La Argentina presenta la NDC, y después, ¿qué pasa? ¿Dónde deberíamos ver la implementación de eso, ¿no? La NDC es la contribución de Argentina a cumplir el Acuerdo de París, que queremos que sea ambiciosa y que sea compatible con las metas del Acuerdo de París, que sabemos que la que tenemos hasta hoy no lo es. Entonces, queremos generar más oportunidades también para desarrollo, para resolver pobreza, como nos decía Alejandra hace un rato, pero ahí no tanto superproyectos, sino, bueno, a ver, cómo va a ser paso a paso en cada provincia y cada sector productivo, así como Escaña tiene su compromiso, cómo hacemos para que todos los demás también tengan su trayectoria, ¿no? Me pregunto, Enrique, vemos la NDC y después, ¿qué pasa? Bueno, yo creo que si alguien se pone a buscar la NDC y la mira, no va a haber nada de lo que estás preguntando. O sea, la gente, cuando uno ve una NDC, o sea, la NDC oficial, el documento que se presenta a Naciones Unidas, en realidad tiene cuestiones mucho más amplias. O sea, tiene lo que es el objetivo general del país en términos de reducción de emisiones. Después tiene lo que puede ser un poco, obviamente que eso lo referencia con el alcance de los gases que está contemplando, las metodologías que usa, los sistemas que usa para medirlo, los niveles de incertidumbre, bueno, todo diferentes aspectos, pero siempre en relación a ese objetivo global, ¿no? Lo que hizo nuestro país de 2016 hasta finales del año pasado fue agregarle complementos, ¿no? O sea, estos planes sectoriales que van alimentando o van justificando ese número que está ahí. Pero en este documento en sí mismo no lo vamos a ver. Y te pregunto, ¿dónde lo vamos a ver? Si nos imaginamos la mamushka, la NDC, caja más grande, te da la visión generalísima y te dice, vamos a ir para allá. Y después, ¿en qué otros instrumentos de la política pública argentina deberíamos ver a esa ambición traducida en algo concreto? Decís, ¿qué tendríamos que mirar? Ahí lo que tenemos es que sí, digamos, la NDC en sí misma puede agregar más nivel de detalle. Y justamente lo que nosotros ahora les voy a compartir en la próxima diapositiva, justamente lo que fue el NDC Transparency Check. Este documento que armó Climate Transparency con colegas de la Universidad de Ciudad del Cabo, justamente analiza ese documento de Naciones Unidas, ¿no? Y justamente lo que ve es, bueno, ahora que está el Acuerdo de París y ahora que está el libro de reglas de Katowice, el libro de reglas, la reglamentación del Acuerdo de París, bueno, todos estos compromisos, estas NDC, tendrían que apuntar a tener más transparencia, más información, más claridad, porque en una última instancia, las NDC, no es el caso de la NDC argentina solamente, no hay un parámetro estandarizado, algo que regule que todas tienen que ser iguales o que tienen que aportar lo mismo. Y eso es lo que hace tan complejo hacer que las NDC puedan ser comparables. O sea, porque piensen que, o sea, vos sabés, Antonella, piensen que la NDC es un compromiso que se genera a raíz de lo que es a raíz de lo que son los compromisos de los gobiernos. Entonces, en ese sentido, no se le puede imponer desde un gobierno a otro qué es lo que tiene que informar. Entonces, bueno, en ese sentido, una NDC, todo ese complemento, todo ese nivel de detalle, lo podemos encontrar en lo que son los planes sectoriales. Estos planes sectoriales que el gobierno, en conjunto con los ministerios, va a empezar a desarrollar o va a tener diferente. Va a tener en público, digamos, para ir guiando las acciones.
Acá, pensando, estaba leyendo esto que ahora los demás lo van a tener también a disposición, en cómo se elabora la NDC, en el proceso de elaboración la NDC. Por ahí sería bueno en esto que tiene Argentina enfrente. Argentina de acá a diciembre va a presentar una nueva NDC, que estamos viendo que no estaría siendo elaborada, digamos, como a nosotros nos gustaría, o con un proceso participativo más amplio, más transparente, como decís vos, más claro. Y ahí, ¿qué ves vos que podríamos mejorar? Decimos, en Argentina, por ejemplo, podría presentar otra NDC el año que viene. Decís, bueno, este año llegamos hasta acá, pero vamos a trabajar en este proceso y la vamos a seguir mejorando. Es que en realidad el Acuerdo de París no prevé exigencias en ese sentido. No es que una NDC está tallada en piedra. Un gobierno puede presentar una NDC y actualizarla en cualquier momento. Lo otro que es importante destacar es que la mayoría de las NDCs que están en este momento son pre-Acuerdo de París. Se presentaron en octubre de 2015, antes de que haya Acuerdo de París. Argentina fue el primer país del mundo que la actualizó en 2016, pero ¿qué pasa? También fue pre-informe del IPCC sobre 1.5. El Acuerdo de París dice que tienen que actualizarse cada 5 años, pero en realidad prevé que un país puede actualizarla en cualquier momento. No es necesario atarse a esa meta de los 5 años. Por eso es que se busca que la mayoría de los países lo haga ahora. Y otra pregunta, Enrique, ¿qué oportunidades ves para mejora? Decimos, en Argentina, si queremos mejorar tanto el proceso con el que armamos la NDC a su propia ambición, ¿qué oportunidades ves vos para Argentina, digamos, para incrementar la ambición, cumplir las metas, pero bueno, también generar oportunidades, no sé, de desarrollo, de crecimiento para el país? Bueno, en ese sentido, la NDC, y justo creo que crucé ahí una pregunta que hacían en el chat, ¿no? O sea, tendría que ser mirada como una política de Estado. O sea, porque todo lo que se habló hasta ahora en los 2 paneles anteriores es justamente el contenido de esas NDC, es todo el desarrollo energético, las proyecciones de transporte, dónde va a estar o cómo se va a encarar el uso de la tierra, la agricultura. O sea, hay una mirada muy amplia. Ahora, en lo que tiene que ver con lo que son lo que es el documento en sí, y es lo que está acá en este gráfico que tenemos acá. O sea, la NDC tiene puntos de referencia porque tiene que hacer mediciones, ámbitos, ¿no? De cuánto es lo que cubre, qué alcance tiene, cómo fue ese proceso de planificación. Bueno, esas cosas no están del todo reflejadas en la NDC de Argentina y ahora tenemos la oportunidad de hacerlas. Y quizás el punto más importante que está acá en este momento para la nueva NDC es lo que tiene que ver con la participación justa de Argentina en el camino a 1.5. Eso es fundamental. O sea, Argentina, con esas 483 millones de toneladas para el año 2030, no está en línea con el Acuerdo de París. No está en línea con 1.5. Y es un poco lo que nos transmitió Gabriela al principio de la presentación. Entonces, ahí en ese sentido, lo que nos queda es que Argentina tiene que avanzar en esa claridad sobre cómo va a ser parte de la solución y cómo va a llegar a ese 1.5. Y sobre todo, cómo justifica, porque la NDC, sí, todo lo que hacen todos los países es justificar por qué creen que es ambicioso lo que están poniendo. Y en el caso de Argentina, por ejemplo, una de las cosas que no está muy desarrollada en la NDC es esa justificación. Toma una serie de indicadores, pero estaría bueno que tenga más indicadores, sobre todo que apunten a temas de equidad y que apunten a temas de lo que es la verdadera responsabilidad argentina frente a las emisiones globales. Y ahí te pregunto, Enrique, vos que sabes tanto de NDCs, ¿conocés otros países en la región o fuera de América Latina que tengan un proceso que digamos, es bastante piola el proceso de tal país y sería bueno que Argentina incorporara algunas cosas que están pasando en la región y que nosotros quizá por esa
esa lucha permanente que tenemos que para el desarrollo parece que el ambiente viene después, que está tan metido en algunos de nuestros dirigentes, y que saltarnos esta cosa de una cosa contra la otra y verlo como oportunidad, y que llegar a cumplir el Acuerdo de París puede estar lleno de oportunidades y que no es necesariamente una barrera para el desarrollo. En realidad, mira, y con esto, la verdad que lamentablemente vamos a tener que ir cerrando, porque, o sea, nos hemos excedido y bueno, justo tenemos que ir ya cerrando el webinar, pero en nuestra región, por ejemplo, este año Chile ha presentado una nueva NDC, y en ese sentido, lo que ha ocurrido en Chile es que, bueno, han hecho un esfuerzo muy grande, con mucha participación, diferentes procesos. Han empezado, digamos, desde el año pasado, ¿no? O sea, a nosotros en nuestro país tenemos la dificultad de que tenemos un cambio de gobierno, tenemos una administración nueva y la pandemia que atravesó todo en el medio, ¿no? Entonces, ha habido un montón de dificultades, pero bueno, como hablábamos, este proceso puede ser un proceso lo suficientemente inclusivo, participativo, y que, bueno, puede dar su primer paso ahora en diciembre, pero darle continuidad para poder hacer más robusta a esta nueva NDC. Así que, bueno, vamos a cortar acá, Antonella, porque la verdad que el tiempo se nos ha hecho re corto. Y lo que quería hacer, así que muchas gracias, Anto, por este breve dialoguito de acá al final, para hablar un poquito de este proceso de ambición en la NDC de Argentina. Sí, gracias. Bueno, Gracias a FARN por la invitación también. Por favor. Así que bueno, voy a invitar rápidamente a Álvaro y a Nikki, Nicole Becker, de Jóvenes por el Clima, que está acá con nosotros, para que me colaboren con un cierre para esta jornada. Así que, Nikki, contame, digamos, un poco qué te pareció y un poco cómo ves todo este trabajo con miras a lo que es el trabajo y la movilización de los jóvenes en este momento. Bueno, primero, gracias por la invitación. Creo que el evento estuvo buenísimo y este evento y también este tipo de reportes son fundamentales para que los movimientos climáticos y sociales los usen como insumos para seguir todavía con más fuerza en todo el camino largo que nos queda para lograr los cambios que necesitamos. Y creo que el desafío que tenemos es expandir esta información, ahora traducir esos datos y números que a veces a muchas personas les parecen tan lejanos en historias para poder llegarle todavía a más gente. Y creo que la manera en que se abordó en este evento, no solo hablando de cuestiones técnicas ambientales, sino también relacionándolo con la economía, con lo social, con lo político, creo que por ahí es el camino. Y creo que la esperanza para lograr estos cambios, que a veces, aunque parece que es un camino tan largo y que nos desespera un poco, está en nosotros, y esa esperanza se construye y el futuro también se construye. Y creo que ahí, tanto los jóvenes, pero creo que es algo que va mucho más allá de nuestra generación, porque la verdad es que todos nos tenemos que involucrar. Creo que la esperanza somos nosotros, somos que todas las personas que estamos acá podamos expandir toda esta información a mucha más gente y que el movimiento se expanda mucho más, porque cada vez crece, pero todavía no es suficiente. Así que creo que este evento y también esta información es fundamental para poder seguir todavía con más fuerza. Así que gracias y nos seguiremos encontrando. Muchísimas gracias a vos, Nikki, y gracias por estar acá con nosotros en el evento. Álvaro, te dejo unas palabras finales, no sin antes decirle a la gente un recordatorio de que si tienen dudas o les ha quedado alguna pregunta y quieren tener más contacto con nosotros, pueden escribir a prensa@farn.org.ar. Álvaro, te invito a dar las palabras de cierre y ya nos despedimos. Sí, muchísimas gracias, Enrique. Creo que ha sido un evento de mucha calidad, muy bien organizado, muy interesante, con datos muy importantes. Tal vez quisiera empezar por el aspecto intergeneracional y el papel de los jóvenes, porque en realidad en manos de ellos
va a quedar este planeta y nuestra función como una generación ya de mayores es ir pasando la antorcha y dándoles el mejor conocimiento y las mejores estrategias que hayamos aprendido. Algunos comentarios importantes que veo en el caso de Argentina. Uno es la penetración débil de los renovables en el sistema eléctrico. Y claro, esto se explica porque Argentina tiene sus propios combustibles fósiles, tanto petróleo como gas. El gas podría ser un combustible de transición, pero en las plantas térmicas, las grandes hidro y nuclear, un 91% del total. Mucho espacio para penetración de renovables que ya están en términos económicos a nivel competitivo con las fósiles, pero es importante quitar los subsidios fósiles porque si no las renovables no están compitiendo digamos, en un campo a nivel. Estoy muy de acuerdo con las barreras de transición, la falta de acuerdos políticos, las tecnologías que nos fijan un poco en el tiempo y la necesidad de cambios de comportamiento. Creo que vimos ejemplos muy útiles, por ejemplo, en el sector transporte por parte de Scania. Me pareció que el panel energético y el panel de uso del suelo fueron muy sólidos. Y en el campo de uso del suelo, creo que estoy de acuerdo con Alejandra de que la conservación de bosques pristinos debe ser una prioridad y que de alguna manera hay que encontrar la forma de darle valor a la madera en pie. Esto fue un tema que yo encontré como ministro cuando estuve en Costa Rica y la forma en que lo fuimos resolviendo fue tratando de crear sistemas de garantía para la madera en pie y luego de pago de servicios ambientales. Y creo que es algo que se podría explorar en Argentina. Creo que como en Costa Rica, en Argentina ustedes sufren de que aprobamos muy lindas leyes, pero no somos tan buenos en el cumplimiento y en el seguimiento de las mismas. Creo que los compromisos nacionales deben generarse basados en un proceso amplio de consulta de todos los sectores y verdaderamente que podamos aprender de experiencias productivas en otros países para que todos podamos levantar el nivel de ambición, porque como vimos en los gráficos, hay una brecha muy grande entre el grado y medio y las políticas actuales. Así es que les agradezco mucho la invitación y me parece que ha sido un evento excelente. Muchísimas gracias, Álvaro, y muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron hoy y a quienes estuvieron en los paneles. Así que bueno, el reporte está disponible en la página de FARN y en la página de Climate Transparency y pueden contactarnos por cualquier otra inquietud que tengan. Muchísimas gracias y muy buenas tardes para todos.